tal? ¿Cómo estás? Mi estimadísimo señor Alejandro, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo lo ha tratado esta semana? Veo que viene usted muy deportivo, muy futbolero. Ya llegó el Mundial a su hogar, seguramente. Ya está usted en sintonía con la máxima justa del fútbol a nivel mundial. ¿Cómo ha estado, mi estimado? Querido señor Salinas, como siempre, un orgasmo de placer estar con usted, la verdad, porque estar con un caballero de lenguaje como es usted, siempre será un placer. Y pues mire, yo le voy a confesar algo, el fútbol nunca se va de esta su humilde y también rica casa. ¿Por qué? Muy Porque bien. aquí, en lo personal, nací, crecí con un balón, estuve a punto de llegar a grandes ligas, nada más que con el perdón de mi francés me chingué la rodilla, pero el fútbol nunca se va. Y pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso en la primera sección, querido señor Salinas. Muy bien, estamos en el episodio número 11. Ya estamos en las últimas de esta primera temporada. A todos los que nos están viendo, que nos están escuchando, les reiteramos la invitación para que se sumen, se adhieran, se suscriban a nuestros distintos canales, y no solo eso, sino que también nos escriban, se pongan en contacto con nosotros a través de las distintas cuentas y plataformas que hemos puesto a disposición de ustedes. Nos interesa mucho conocer qué opinan, nos interesa saber qué temas quisieran ver que abordáramos aquí. Toda observación, comentario, sugerencia será excelentemente bienvenida. Todo lo que ustedes nos manden será tomado a cuenta casi a pie juntillas, ¿no? Y la verdad queremos agradecer desde el Business Storytelling Lab que tenemos en LinkedIn y en Facebook, la respuesta que hemos estado teniendo a los contenidos que hemos comenzado a subir en materia de pues, frases sobre storytelling, en materia de imágenes y crear historias, en materia de encuestas o de sondeos básicamente, ¿no? Queremos agradecerle mucho su acompañamiento. Y pues bueno, señor Salinas, no se diga más porque a mí, vámonos a la primera sección porque hoy traemos Vamos al mame. Vamos al mame. Vamos al mame. A ver, señor Arroyo, yo sospecho y creo estar en lo cierto que el mame de hoy tiene algo que ver con el fútbol, ¿o estoy equivocado? Está usted totalmente correcto, tiene toda la razón, y miren nada más al mejor equipo del mundo, Manchester United, ¿sí? Aquí de México, perdóneme que se lo diga, pero son las Chivas, aunque usted que es tigre o rayado. Cuénteme. No, ¿cómo? ¿Qué pasó? Yo soy tigre de corazón. No, bueno, bueno, la duda es que si en algún lugar se vive la afición en este país, es allá en Nuevo León, entonces está padrísimo, pero pues déjeme adelantarle rapidísimo el mapa. Quiero comenzarlo parafraseando a un gran escritor uruguayo, de nombre Eduardo Galeano. Falleció hace 7 años, nació en 1940, y entre sus múltiples frases, aforismos y reflexiones que dio al mundo, tiene una muy particular que a mí me encanta por lo que encierra. Y digo parafraseo porque la quiero adaptar pues, al lenguaje inclusivo de hoy. Él la decía de otra manera, pero va en ese mismo sentido. Él comentaba, a lo largo de la vida, ¿sí? Toda persona puede cambiar de pareja, de partido político y hasta de religión, pero nunca de equipo de fútbol. ¿Qué le parece? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Hay convicciones, de convicciones a convicciones. Y la que uno cultiva con los colores del equipo local o al que uno decida irle, es cuasi religiosa, es cuasi sí. Es más, yo podías dejar de ser católico, pero nunca dejar de ser chiva. Puedo dejar de ser cristiano, pero nunca dejar a un lado y decir que Messi es el mejor jugador del mundo. Pero más allá de eso, el mame va en este sentido. Más allá de meternos en el análisis del fútbol, de este deporte que, dicho sea de paso, e independientemente de que la NFL es la mejor liga del planeta en materia de negocio, en materia de estructura, más allá de que mencionen que el béisbol es el deporte rey, si hay un deporte popular y de masas en este planeta, es el fútbol soccer. Y por una sencilla razón, es muy simple jugarlo. Cualquiera que incluso, no sé si a usted le tocó, señor Salinas, pero hasta en un recreo uno llenaba un frutzi de estos, le metía ahí papel y se ponía a patearlo y vaya, tiene un jale extraordinario
que en fechas relativamente recientes, yo diría en los últimos 40 años, desde luego, así de eso, es una industria multimillonaria. Sí, ¿Sí? sí, Multimillonaria. totalmente. Y como Totalmente. toda entidad, pues tiene desde luego sus grandes efectos de calidad. Por ejemplo, la Liga Premier en Inglaterra, las ligas en general en Europa son muy buenas, en Sudamérica no deja de ser importante la Liga Argentina, la Liga Brasileña, pero hay un hecho reciente que nos lleva a la reflexión, sobre todo aquí en México, México país finalmente con todo y que también tiene una gran afición por el béisbol, con todo y que tiene una gran afición por el fútbol americano, es eminente y somos eminentemente un país futbolero. Sí. Y en ese sentido, el México y el mexicano siempre ha depositado sus grandes esperanzas en la selección nacional. Ese evento, en el evento que se celebra 4 años en las Copas del Mundo, ¿sí? Siempre estamos esperando desde hace más de 30 años el famoso quinto partido. Mundiales van, mundiales vienen y nunca hemos podido pasar del cuarto partido, a pesar de que en México es una industria brutalmente poderosa. Hay algo ocurre que nuestro fútbol no despunta. Yo recuerdo en los 90, los finales de los 80, cuando Hugo era el único mexicano que jugaba en el extranjero, decíamos, ahora que los mexicanos jueguen muchos en el extranjero, nuestro fútbol va a crecer. Y pues, ¿qué cree? Pues no. En Rusia 2018 la selección, prácticamente la mayoría era de jugar al extranjero y pues igual no pasamos del cuarto partido. Ocurre que el seleccionador nacional que tenemos desde hace algún tiempo, Gerardo, el famoso Tata Martino, este entrenador que, por cierto, también dicho sea de paso, es el entrenador que más ha cobrado desde su posición en la historia del fútbol mexicano. Ocurre que a 4 meses del Mundial y con la crisis que está pasando el fútbol mexicano de que no hay resultados, la selección no juega nada, no hay una integración importante, no se sabe a qué juega, malos resultados, se pierde con Estados Unidos, se pierde con Canadá. A nivel de la estructura del fútbol mexicano, la selección femenil no pudo ir ni a Olimpiadas, no pudo ir ni al Mundial. Vaya, el fútbol mexicano, seamos claros, está en crisis. Bueno, en esta crisis se le ocurre al seleccionador nacional, de origen argentino, pues viajar a su país natal para ver qué puede arreglar de un contrato con un club de ahí, famosísimo, el Boca Juniors, ¿sí? Cuando la situación está que hierve a nivel nacional. ¿Y qué implica todo esto? Y con esto quiero cerrar, querido señor Salinas, y que es muy importante para todos aquellos que desde cualquier profesión, pero también cuando hablamos de historias, cuando hablamos de narrativas, el aspecto del compromiso y la lealtad. Sí, más allá de que sea argentino, no, eso es lo de menos, más allá de cualquier cosa, me parece que es muy importante el aspecto del compromiso, la lealtad y de saber que cuando se adquiere, y sobre todo en un tema tan sensible, y la verdad que queremos mucho en México como es el fútbol, pues hayan este tipo de actitudes y comportamientos. ¿Cómo lo ves, señor Salinas? Uy, gravísimo. Y si digamos, lo enfocamos al tema del storytelling, al uso o el empleo de historias para persuadir, influir en los demás, no hay nada más nocivo para que tu historia sea efectiva que decir una cosa y hacer otra. Y en este caso, la deslealtad en este caso sería la ponzoña, la picada final para que aquello que supuestamente debe generar adhesión, pasión, efervescencia, se vea como un desdén, como si fuera un requisito o un trámite sin mayor importancia para los corazones de los aficionados y para los futbolistas. Imagínate, ya los futbolistas saben que su entrenador está pensando más en el siguiente contrato. Así es, que cuando ni siquiera has jugado un mundial y tu equipo está en crisis. Sí. Entonces, habla de muchos bemoles y déficits que tiene sí. El fútbol mexicano, que los tiene bastantes, y no se trata aquí de hacer todo un checklist de cada uno de ellos, pero este aspecto que usted perfectamente plantea es, a ver, hay un compromiso, no hay nada que afecte más la narrativa, incluso hasta la reputación personal, sí, claro, que la ausencia de compromiso, la ausencia de lealtad a un proyecto, a una causa. Magnífico, mi estimado, muy buen apunte. Ojalá de todos modos a México
nos vaya bien en el Mundial. Nos vaya bien. Así es. Pues vámonos a la siguiente sección, querido señor Salinas. Vamos a la perla. Buenísima. Vámonos a la perla, querido César. Ya estamos en la perla. Tenemos un invitadazo. Este invitadazo, pues qué mejor que presentarlo con este video para que se den una idea de a quién tenemos en esta ocasión. No sé qué le parezca, señor Arroyo. Por favor, adelante. Está innovando porque es la primera vez que lo hacemos y nos encanta. Venga, querido César. Vamos a ver quién. Pedro Eloy Rodríguez. Pedro es un apasionado del servicio al cliente, la productividad y las ventas. Es coautor best-seller en Amazon y ha sido nombrado líder inspirador del siglo XXI por la Global Quality Foundation. Recibió el conocimiento a la excelencia profesional en el 2018 y es actualmente colaborador de Imagen TV y creador de una de las metodologías de ventas más exitosas en México. Pedro es fundador del grupo Percepciones y reconocido como una de las voces más influyentes en la red profesional de LinkedIn. Ha capacitado a cientos de personas por más de 20 años y es considerado uno de los referentes del servicio al cliente en América Latina. Ahora sí ya podemos. Ahí está, ya lo tenemos. Sí. Estábamos ya deseando que apareciera a cuadro con nuestro invitado, el señor Pedro Eloy Rodríguez. ¿Cómo están? Oigan, pues nada, yo aquí feliz de poder estar compartiendo con ustedes. Andaba también ahí escuchando. Qué bueno, Julio, que eres tigre. Acá venimos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eso. Esto es bueno y estoy de acuerdo que necesitamos prender muchas veladoras para que nos vaya bien en el Mundial. Sí. Así es, querido Pedro, pues bienvenido en este espacio que se llama Nárrame esta, es decir, nárrame esta historia, nárrame esta anécdota, todo lo que tiene que ver con el storytelling, le llamamos el espacio imperfecto del storytelling con sentido, porque queremos que esta práctica, esta herramienta que es importante para la comunicación, pues adquiera precisamente un sentido de transformación, un sentido de impacto. Y tú, querido Pedro, eres un líder inspirador, eres un hombre muy reconocido en muchos y en diversos ámbitos. Yo en lo particular, y se lo quiero decir a la audiencia, le tengo no solo una estima, sino un cariño y un aprecio muy grandes desde hace mucho tiempo, porque si hay una persona que yo he conocido generosa, que he visto y que he conocido a lo largo de mi vida, ese es Pedro Eloy Rodríguez. Entonces, muchas gracias, mi estimado Alejandro. Igualmente, y la verdad es de que pues de eso se trata la vida, de encontrar la manera de cómo podemos ayudarnos. Si encontramos la salida del juego, pues nos ayudamos entre todos, porque otro encontrará la salida de otro juego y también te podrá ayudar por dónde va el caminito. Así es que de eso se trata la vida, pues. Te lo agradezco, querido Pedro, y pues en efecto, en tanto tú como conferencista, eres un speaker internacional, eres alguien que maneja de una manera muy bien, estratégicamente y con mucho sentido y con mucho corazón las redes sociales, y además que imparte, entre otras muchas cosas, cursos, talleres, capacitaciones. Quiero preguntarte de manera muy concreta, querido Pedro, la fuerza del storytelling, ¿cómo la empleas? ¿Qué tanto impacto le ves? Tú que lo haces y lo haces muy bien en tus distintas exposiciones. Cuéntanos un poco sobre esta herramienta y lo que ha sido para ti y los beneficios y los impactos que te ha generado y que generas en la gente. Fíjate, Alejandro, Julio, yo creo que este tema del storytelling ha agarrado mucha fuerza en los últimos años, pero la verdad es de que desde hace mucho tiempo atrás se venía utilizando, nada más que no le habíamos puesto el nombre, ¿no? Es como este famoso el burnout de ahora o como el bullying de ahora, es decir, ya se sabía que había algo que marcaba diferencias y cuando tú veías a los mejores vendedores, por ejemplo, a los mejores negociadores, te dabas cuenta que siempre había inmersa una
historia, ¿no? Que te contaban algo que despertaba interés y que este interés te hacía ver o ponerte a ti como el protagonista y que de alguna manera podrías tú también encontrar una solución tan buena como aquella historia que te estaban contando, ¿no? Entonces, digo, ahorita les puse el ejemplo del vendedor o el negociador, pero en muchísimos giros de la vida estaban estas historias, ¿no? Incluso les podría decir que hasta entre las familias, entre padres y hijos, le contabas una historia a tu hijo para que se convenciera de alguna cosa, ¿no? Les decías, entonces siempre he estado como inmerso, nada más que no le teníamos el nombre tan aclarado como ahora lo tenemos, ¿no? Entonces, creo que algunas personas de manera natural utilizan el storytelling y lo han utilizado por muchísimo tiempo y les ha dado un gran impacto, les ha dado buenos resultados y por eso pues lo siguen utilizando. Algunos de ellos yo creo que de manera hasta inconsciente, ¿no? Es decir, ni sabían que estaban utilizando la herramienta, pero la utilizaban de manera muy buena. Otros tantos que son a lo mejor un poco más cerrados, más cuadrados, que son tan yo, ¿no? Que les cuesta trabajo también el abrirse y el contar historias de terceros, ¿no? Solamente están hablando como en primera persona. Entonces, esto les cuesta más trabajo contar o narrar historias. Y bueno, los resultados a lo mejor se han visto de quienes tienen más éxito o quienes no en ciertas áreas o en ciertos rubros. Contestando a la pregunta muy puntual, te podría decir que yo quizás de manera inconsciente lo hacía. Es decir, no me daba cuenta de esto, pero recuerdo desde que estaba en la secundaria o desde que estaba, por ejemplo, en la preparatoria, que me gustaba mucho como contar chistes. Entonces, como que, aunque no lo crean, el chiste es una historia. Claro, Estás, totalmente. estás como si estuvieras armando una historia y me acuerdo que me gustaba mucho como esta parte de transmitir la información contando algunos chistes o algunas anécdotas y increíblemente les va a dar risa, pero yo era de los que estaban esperando estas reuniones en la noche con los amigos para contar historias de miedo. Ah, Entonces, ya qué saben, de estas que interesante. luego no te Sí, dejaban ir sí, a sí. dormir. Y bueno, pues cada vez yo mismo me retaba para superarme porque la idea era poner nervioso a dos o tres, ¿no? O hacerlos incluso llorar, ¿no? Que era como el grado ya a nivel más. Entonces, creo que desde ahí viene este rollo de contar las historias, ¿eh? Y miren que les Buenísimo. estoy hablando de quizás algo ridículo, pero espero que No, estén de hombre. acuerdo conmigo que se conectan ahí Sí, las claro, historias. Esto es el totalmente. storytelling, ¿no? Entonces, Así y es. a muchos nos ha pasado esas reuniones de Boy Scout alrededor de una fogata en donde estás contando estas historias de miedo, pues es Sí. exactamente eso, es un storytelling. Entonces, al día de hoy, profesionalmente hablando, pues lo que les puedo decir es, sí, encontré tanto en las redes sociales como en las conferencias, como en los talleres, siempre hay presentes historias, siempre están alguna historia presente. Casi todos mis cursos los inicio con una historia, con una anécdota que es Buenísimo. personal y que después de que se lo cuento a la audiencia, pues la audiencia se conecta conmigo. Una vez que se conecta, tengo su atención y entonces están más abiertos para poder contarles el resto. Y sobre todo, si esta historia está llena de humor, de protagonismo, es decir, como, oye, esto que me sucedió te puede también suceder a ti, y sobre todo de Exactamente. adversidades que lograste Sí. superar. Cuadra todo eso, se conectan todos estos detalles y a partir de ahí tienes a la audiencia lista para ver qué sigue. O sea, inconscientemente la audiencia dice, él tiene algo que decir, bueno, porque esta historia que me contó, es inconsciente, ¿no? Pero esta historia que me Sí, contó sí. suena tan buena pues, que sigue, ¿no? ¿Qué más hay Correcto. ahí en la información que va a compartir? Entonces, lo he utilizado desde hace mucho tiempo de manera inconsciente. Ahora que empezaron a hablar del tema del storytelling, yo mismo me di cuenta de, mira, lo he venido utilizando y ni siquiera me había Sí. dado cuenta, pues, ¿no? Pero creo que sí marca grandes diferencias en los resultados de muchas carreras, de muchas profesiones y de muchas Así es. negociaciones, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les puedo decir del impacto del storytelling en mi vida. Ojo que les dije desde la secundaria que me viene acompañando, ¿eh? Oye, Pedro, una pregunta. Está súper interesante esto que nos expones en términos de lo que de forma natural ya empleamos, porque en realidad somos historias ambulantes que van continuamente escribiéndose y reescribiéndose en el anecdotario cotidiano, ¿no? ¿Tú coincidirías o no con la idea de que un buen vendedor es un buen storyteller o que un buen líder es un buen storyteller?
Es decir, que no puede haber buena venta si no sabes contar historias, si no puedes movilizar e influir en los demás y motivar, inspirar a los demás, si no empleas el recurso de las historias. ¿Qué opinas al respecto? Fíjate que, bueno, creo que hay muchas formas en que podrías argumentar tu producto, tu servicio, tu beneficio. Es decir, sí hay muchas formas en que se puede argumentar, pero una de las más rápidas para impactar en la otra persona es la historia. Es decir, si tú le cuentas una historia de cómo ayudaste a alguien más en una situación similar y que encontró esta respuesta, esta solución o este beneficio, es mucho más fácil que se haga el conecte. No dudo que haya vendedores que sin contar una historia o utilizar el storytelling terminen vendiendo. Sin embargo, creo que les cuesta más trabajo el argumentar el beneficio, y también creo que el interlocutor debería de tener una estructura distinta como para poder decidir comprar sin una buena historia, ¿no? Eso es correcto. También es correcto. sucede, ¿no? O sea, hay gente que tiene una estructura en su mente que, ok, dame, es como muy cuadrado, lo que les decía hace ratito, o sea, dame los beneficios puntuales, dame cuánto voy a ahorrar y tan, no necesito que me cuentes más. Pero creo que la gran mayoría de la gente se conecta con una buena historia, incluso esta gente que es muy cuadrada, con una buena historia en donde le pones el punto del beneficio y cómo él puede convertirse en este beneficiado, reacciona definitivamente y aumenta la probabilidad. Eso es en cuanto a las ventas. Sí. En cuanto al liderazgo, pues sí o sí, recuerdo, o sea, creo también que hay líderes que sin contar historias podrían ellos transmitir una buena línea. Es decir, a veces es solamente con tu forma de actuar, con lo que transmites el liderazgo, ¿verdad? La gente te ve y es por eso que dicen por ahí de que lo que haces grita más fuerte que lo que dices, ¿no? Entonces hay gente que puede quizás actuar y puede inspirar como un buen líder. Sin embargo, creo que contar historias a tu gente también de cómo piensas, cómo los ves, hacia dónde va, cómo visualizas que puede llegar a ser esto, cómo has visto en otras partes, otras empresas, en otros países que han logrado ciertos resultados y que tú quieres lo mismo para el equipo, para la empresa, para el departamento, pues eso te conecta, ayuda a que se conecte mucho más la gente contigo. Incluso podría decir que la vulnerabilidad, o sea, esta historia de un líder que cuenta su historia desde la vulnerabilidad, hace una conexión muy fuerte con tu equipo, ¿no? Con la gente. Cuando hablo de vulnerabilidad es como reconocerte, de llegar y decir, oye, ¿saben? Me pasó esto, ¿no? Y cuentas la historia de cómo cometiste un error, de cómo mostrarte vulnerable, ¿no? Te conecta también con tu equipo y al final, claro, después de decir, este es el error, esto aprendí y esto quiero que ustedes aprendan, ¿verdad? Entonces, siempre las historias creo que ayudarán muchísimo, aunque no serán el único ingrediente, ¿no? Puede haber que no, pero sí ayuda muchísimo a conectar definitivamente. Muy bien. Oye, querido Pedro, tú estás al día de hoy encabezando, surgió de ti, encabezas, lidereas un proyecto muy bonito que le quiero decir a la audiencia que de verdad visiten las redes de Pedro Eloy. Está en todas, LinkedIn, Instagram, particularmente, pero también se está en Twitter, en Facebook. Pero particularmente hay un proyecto muy bonito que se llama Líderes que Inspiran. Este proyecto me parece que es de una riqueza extraordinaria porque abona precisamente en esto que tú comentas, llegar al corazón de la gente a través de la experiencia, la trayectoria y la experiencia humana de todos aquellos que en esta primera etapa que entiendo que se han involucrado y que desde luego sé que es un proyecto que va de un largo aliento porque es un proyecto que ya es una realidad, vaya, sumamente importante. Cuéntanos un poco de líderes que inspiran y en toda esta dinámica, ¿qué te has encontrado? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Fíjense que un poquito la respuesta que le estaba dando ahorita Julio tiene que ver también con esto, ¿no? Es decir, cuando pensé, primero, en medio de la pandemia fue que se me ocurrió esta idea de líderes que inspiran, de que, oye, ¿qué podemos hacer en el encierro? Es decir, si estamos todos encerrados, si no hay posibilidad de salir, o sea, ¿qué sí podríamos hacer desde el encierro? Entonces de ahí fue que dije, bueno, ¿por qué no convocar a personas que tengan historias de vida
Ojo, no, es decir, algo que pueda contarle a otra persona de cómo superó, cómo arregló, cómo corrigió, cómo mejoró, o también algunas metodologías probadas que también pueda transmitirle a otros. Yo dije, oye, si empezamos a convocar a personas que están ahorita encerradas, pues que desde su casa, desde su escritorio, empiecen a escribir y a compartir esta información de valor. Entonces, de ahí nació esto de Líderes que Inspiran. Yo dije, voy a empezar a crear ediciones. Había tenido la oportunidad de vivir el proceso de escribir el libro, que este libro del ciclo de la erosión, que igual conoces también por ahí, Alejandro, que ojalá, Julio, nos podamos ver y te comparto por ahí un libro para que lo leas. Había vivido todo este proceso de escribir el ciclo de la erosión con una editorial, y yo dije, oye, ¿por qué no, en lugar de que un autor escriba durante mucho tiempo y que al lector le demos solamente un punto de vista, ¿por qué no juntamos a 15 personas que son buenas en una disciplina y le llevamos al lector 15 puntos de vista? Y qué mejor Claro. si son puntos de vista de personas de distintos países, que la misma disciplina la analiza un peruano, un chileno, un colombiano, un mexicano, un español. Oye, pues, ¿qué tienes que contarme respecto a esta disciplina o respecto a este tema de crecimiento personal o tal vez de liderazgo, de ventas o de lo que fuera, ¿no? Entonces, así nació Líderes que Inspira, y tiene mucho que ver con esto del storytelling, porque es un desafío para ellos de decirle, bueno, cuéntame una historia que puede ser personal, y lleva a la audiencia o lleva al lector a una recomendación, a una lista de puntos por hacer o recomendaciones que puedas darle o esta metodología probada que puedas compartir, ¿no? Entonces, como bien lo dijiste, yo mismo me impresioné de cómo empezó a agarrar vuelo esto. Hice una convocatoria para esa primera edición, que yo decía, con que tenga 15 que se animen, porque acuérdense que cuando estamos hablando de los profesionales también el ego está siempre muy presente, ¿no? Entonces, como decirle a 15 que son buenos en una disciplina, oye, vas a compartir escenario con otros, pues muchos es como, pero ¿por qué si yo soy el bueno? Entonces, al principio tenía un poco la duda de si la gente iba a conectarse con esta parte de colaboración, porque el proyecto nació de manera muy genuina con la intención de llevar información de valor, y la segunda intención es darle reflector a estos profesionales o líderes que tienen historias que contar, información de valor que contar, y que tal vez algunos eran conocidos, pero otros no tanto, pero que tenían mucha información de valor. Entonces es el momento de darle voz, incluso a los que no han escuchado, decía yo, ¿no? O sea, esta gente que tiene información de valor, pero que no todo el mundo ha escuchado. Entonces, saqué la primera convocatoria, yo esperaba 15, me llegaron como 500. Entonces, imagínense que tenía ahora el rollo de tener que decirle a la gente, mira, no es el momento, esperemos tantito, ¿verdad? O sea, le tuve que decir como a 400 y tantito que esperaran un poco, ¿no? El proyecto va creciendo, al día de hoy ya llevamos 4 ediciones que están ya publicadas, otras 2 que se están escribiendo, y para el segundo semestre del año queremos hacer otras 4 o 5 ediciones. Vamos a acabar el año con 10 o 12 ediciones, o sea, libros. Genial. Con 15 líderes cada uno contando historias desde su punto de vista personal de cómo pueden ayudarle a otras personas a mejorar su vida personal y profesional. Suena interesante, ¿no? O sea, como la combinación de los argumentos. Sí, claro. De hecho, creo que es virtuoso todo el ejercicio, porque a través de las historias estás acompañando procesos individuales para generar transformaciones en otras personas. Es contagiar de la salida, de las oportunidades, de los desafíos y del modo en que la gente los está superando y entendiendo la realidad, y una realidad que nos tomó por sorpresa a todos, ¿no? Oye, Pedro, sabemos que tenemos el tiempo limitado y agradecemos obviamente que nos hayas aceptado la invitación. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos a lo que el señor Alejandro determine. ¿Cuáles serían, en tu opinión, los 2 o 3 atributos que debe de tener una historia para ser de alto impacto? Pensando en el vendedor, en el líder, en el padre de familia que quiere influir en sus hijos, en el vecino, etcétera. ¿Cuáles serían? Oye, mínimo debes de considerar estos elementos. ¿Cuáles serían? Bien, te podría decir lo que la regla dice, el storytelling, que es este rollo del villano, el protagonista, es que eso es lo típico, ¿no? Pero yo me iría más allá. Yo te diría que quizás una historia debe de ser creativa, debe de tener algo de intriga y debe también de tener algo de inspiración. Eso sería como la combinación que o sea, una creatividad de algo que le llame la atención, ¿no? Este suspenso o esta intriga, y que al final inspire con algo, ¿no? Que inspire el alma, ¿no? Que fíjense que la diferencia entre influir e inspirar
pues la influencia tiene que ver con la persuasión, la inspiración es del espíritu, ¿no? Es algo distinto, Exacto. se llega solito, no tienes que hacer nada, ¿no? Excelente, muchas gracias, mi estimado Pedro. Y ya para concluir, querido Pedro, hablaste y te adelantaste porque quería mencionar el tema del ciclo de erosión, tu libro, un librazo, por cierto, se lo digo a toda la comunidad narramestiana, está en Amazon, está en muchos lugares, de veras, un librazo de primera. Porque además les voy a comentar que en cada capítulo inicia con una frase de alguien famoso, que ya esa frase en sí misma es una historia. Es riquísimo y lo tiene a lo largo de todo el texto, que de verdad se disfruta, porque en este libro, para enseñarnos lo que nos enseña Pedro en el ciclo de la erosión, acude precisamente a las historias. Brevemente, querido Pedro, si se puede en un minutito o en el tiempo que se pueda, ¿qué historia detonó para ti el hacer lo que haces ahora? Tal vez la historia de querer, va a sonar algo como romántico, color de rosa, pero de querer ayudar a otros. Es decir, Buenísimo. es como esta intención de poder hacer o transformar, o sea, la historia que me conté es cómo puedo ayudar a otros, porque me sentía como en desventaja en ciertas cosas. Por ejemplo, no tenían mis padres para poder pagar una universidad de prestigio privado o algo, y yo decía, ¿por qué los que estamos en la pública no sentimos como este poder de decir yo también puedo crear? Entonces quizás esa es la historia que me conté alrededor de cómo poder ayudar a otros aún estando en desventaja, ¿no? Qué maravilla, querido Pedro. Pues, señor Salinas, No, hombre, ¿verdad? pues agradecidísimo contigo, Pedro, por haber aceptado la invitación. De veras. Y desde luego, la invitación es permanente. Considera este espacio como propio. Cuando quieras serás recibido con los brazos abiertos. Tienes tema, pero para largo, mano, y muchísima experiencia. Así que por lo pronto nos quedamos con el tesoro que nos has dejado en contenido, en reflexión, en recomendaciones, pero con la mano extendida permanentemente para que cuando desees regresar o nos permitas volver a tocar la puerta, pues por ahí podamos acordar algo más adelante. Muchísimas gracias. Al contrario, Julio, Alejandro, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, querido Pedro. Que sigan los éxitos para ti. Que Dios te bendiga. Te aprecio, sabes que te aprecio, te quiero mucho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Querido señor Salinas, pues vámonos a la siguiente sección, ¿no? Vámonos a la siguiente, vámonos al... Adelante, querido Cesare. ¿Cómo vio, señor Salinas? No, hombre, charla, una cátedra, qué cátedra. Fue una ponencia magistral, pero dicha con experiencia real, verídica, práctica, de alguien que tiene contacto con la gente y que tiene esa sensibilidad para identificar oportunidades para que las historias muevan personas, muevan corazones, muevan espíritus. Y lo está haciendo de manera extraordinaria. Un referente, en mi opinión. Creo que este Pedro tiene mucho que aportar a la comunidad narramestiana, y esperamos que los que nos estén viendo y escuchando hayan percibido esa riqueza en términos de experiencia y contenido que nos aportó en esta ocasión Pedro. Y como siempre, riqueza y contenido es también lo que nos ofrece usted. ¿Qué trae ahora para ahora en el Tipejo, querido señor Salinas? Pues mire, vamos a hablar brevemente de tácticas relacionadas con el uso de las emociones en las historias. Como bien sabemos, no hay historias sin emociones. Lo que hace que una historia sea efectiva es justamente que apela a las emociones del otro. Y a veces nos cuesta trabajo introducir en nuestras historias emociones. Posiblemente traemos una crónica sobre cómo se hizo un producto, sobre cómo presenté un examen, sobre cómo resolví un tema con los vecinos o con familiares, pero desprovisto de toda esa emocionalidad que hace que la historia sea mucho más empática, que genere más expectativas en el otro. Y hay 3 pequeñas tácticas que se pueden emplear si no está uno acostumbrado a hablar de la emocionalidad, para que las introduzcas en tus historias. Y son muy sencillas de aplicar. Mira, la primera es, cuando puedas, menciona la emoción que está viviendo el personaje o viviste tú, si estás hablando de una historia personal. Me sentí presionado, triste, enojado, contento, jubiloso, ansioso. Menciónala sin pena. O sea, la emoción es como el condimento, es el color que le da
sentido a la historia y obviamente que apela a que el otro empiece a imaginarse cosas y se empiece a poner en tu lugar. Ahora, si no solo quieres mencionar la emoción, la segunda sería es muéstralas con actitudes. Entonces, cuando estés narrando, oye, pues estaba yo tan nervioso que traía lápiz en los dedos, moviéndolo, o no dejaba de moverme, o estaba tan contento que no perdí oportunidad para contar chistes y reír, y para todos lados estaba muy sonriente, muy risueño. Nárralo, inclúyelo y descríbelo en las acciones de tu historia. Y la tercera táctica es ya no en solo mencionarla ni incluirla en las acciones, sino en el diálogo. Cuando estás hablando, fíjate que me acerqué entonces al comprador y le dije muy entusiasmado, tengo una oferta que no vas a poder rechazar, o me acerqué con mi vecino y le dije, oye, fue mi auto el que pues, chocó el tuyo y estoy muy apenado y yo la verdad lo que quiero es que quede resuelto este conflicto, etcétera. Entonces son 3 pequeños tips que vale la pena considerar cuando vas a contar una historia, que la cuentes con emocionalidad y puedes decirlas, describirlas o incluirlas en los diálogos que van dentro de la historia. No sé qué le parece, señor Arroyo. Extraordinario, señor Salinas. La relevancia, la importancia y lo crucial de nombrar, de ponerlo sobre la mesa, porque finalmente para eso son las historias. Hay que poner sobre la mesa nuestra esencia, lo que somos, lo que sentimos, porque en efecto, como usted bien apunta, le agradezco infinitamente estos tips. De lo que se trata es generar esa conectividad y qué mejor a partir de lo que usted nos ha hecho favor de compartir, querido señor Salinas. Pues ya nos vamos, termina el episodio 11, estamos a 1 de terminar la primera temporada, querido señor Salinas. Sí, enhorabuena, un privilegio como siempre compartir este espacio con usted, señor Arroyo, y con toda la comunidad narramestiana. Evidentemente este es el fin de una temporada, pero seguramente para muchos esto abriga la expectativa de que vienen noticias y efectivamente vienen noticias buenas. Sí, porque que no les quepa la menor duda. Va a haber segunda temporada y va a haber tercera temporada y en una de esas hasta como Grey's Anatomy nos vamos a la temporada 15. ¿No? Llegó para quedarse en Narramesta, ¿no? Llegó para quedarse. Muchas gracias, señor Salinas. Muchas gracias, querido César Huidobro, nuestro productor, como siempre, el que hace realidad este programa. Gracias a ustedes por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.